No sé por qué se detuvo, ni sé si se grabó la parte anterior, pero bueno, te decía que solo me dejen conectar la pizarrita para comenzar, o mejor dicho, para continuar nuestro estudio de mecánica cuántica. Ayer vimos el problema del paso de potencial, hoy vamos a ver un problema que es bastante similar, pero siempre tiene, digamos, sus características que vale la pena estudiar por separado. Y entonces, a ver, cuando cargue esto, formato de fondo, la regla. Y vamos a compartir pantalla, que es esta pizarra que está aquí. Entonces, el problema que nos compete estudiar hoy se conoce como la barrera de potencial, que yo ayer erróneamente le llamé barrera de potencial al paso de potencial. No son la misma cosa, ¿verdad? Eh, la barrera de potencial. Este problema también es análogo a uno que se conoce como el pozo de potencial. Eso lo voy a mencionar después, espero que no se me olvide, pero es análogo a ese problema. Lo único que cambia es el signo que tiene el potencial. Entonces, nos dicen, sea el potencial como una función de x igual a una función seccionada en tres pedazos, que es cero cuando x es menor que cero, voy a dejar como menor que cero nada más. B0 cuando X está entre cero y alguna constante positiva A. Obviamente tiene que ser positiva, ¿verdad? Porque, o sea, sí podría ser cero, pero entonces no tiene sentido, simplemente no tendríamos nada. Volveríamos a la partícula libre, ¿no? Cero cuando X es mayor que A. Y siempre ayuda a intentar hacer un dibujo del potencial con el que estamos tratando. Uno se puede preguntar fácilmente por qué este problema es importante. Por ejemplo, los microchips, qué raro pronunciar microchips. Los microchips funcionan mediante este tipo de barrera de potencial en la que, digamos, los electrones puedan pasar con cierta probabilidad y a mí me interesa eso para el funcionamiento correcto del microchip, para que la energía pase más rápido y para que no se me vayan a quemar. Y, por ejemplo, allí es un problema bastante importante. Digamos que el problema de computación cuántica también se da por aquí, con barreras de potencial que nos van a interesar, por ejemplo, para limitar el uso de la memoria RAM de una computadora cuántica. Pero bueno, esos son otros 20 lempiras. Nosotros ahorita estamos estudiando esto, ¿verdad? Entonces, hay un potencial B0 en X igual a cero. Sí, esto es B de X, esto es X. Y este potencial es constante hasta un valor A, donde pues todo vuelve a ser cero y aquí vale cero también. Y como siempre, el problema, porque eso es lo que nosotros nos interesa en mecánica cuántica, ¿verdad? Es encontrar la función de onda en todo el espacio. Recuerden que el cuadrado de la función de onda, o la norma al cuadrado de la función de onda, es lo que nos da la densidad de probabilidad. Y ese es el interés de nuestro estudio en mecánica cuántica, probabilidad. Ok, encuentren la función de onda. No sé por qué no se mira. De repente me van a escuchar bastante lejos, ¿eh? Porque no estaba viendo el cosito verde moverse mientras estaba hablando. Voy a intentar acercarme un poquito más a la computadora para que esto quede más, para que se escuche mejor, ¿verdad? Función de onda en todo el espacio para este potencial. Entonces, la técnica, digamos, y no me gustaría llamarla así porque no quiero reducir esto a operatoria, siempre hay que estar pensando lo que se está haciendo, ¿verdad? Pero la técnica, entre comillas, siempre es la misma. Aquí tenemos dos casos. Tenemos que la energía de la partícula puede ser mayor, ¿sí? Que la barrera de potencial, ¿sí? O puede ser menor. Estudiemos primero el caso A, cuando la energía cinética de la partícula es mayor que la energía de ese pozo, que ya vimos ayer que, por ejemplo, en física clásica, cuando esto pasaba, no tenía sentido hablar de que la partícula iba a regresar, ¿verdad? La partícula simplemente iba a sobrepasar el potencial y estuvo. Pero digamos que aquí, y ayer lo estudiamos, no es el caso, ¿sí? Siempre existe la posibilidad de que se regrese. Entonces, en ese sentido,
Ustedes lo recuerdan, pues este caso que está aquí ya lo hemos estudiado, ¿no? Es lo mismo, es una partícula que viaja hacia esta dirección y que se puede regresar con cierta probabilidad no nula. Aquí sería lo mismo, una partícula que viaja en esta dirección. Y si se fijan bien, aquí de nuevo tenemos una especie de paso de potencial, solo que al revés, sería exactamente lo mismo. Aquí la partícula tendría una posibilidad no nula de regresarse. ¿Sí? Eso es bastante interesante porque eso no pasa en física clásica. Y vamos a ver mediante la ecuación de Schrödinger que no hay razón para que la parte de la onda viajera que viaja hacia la izquierda tenga coeficiente cero. Recuerden que solo lo hacemos cero en casos especiales, ¿verdad? Como que la función no pueda ser normalizable, como que no tenga sentido hablar de una onda que viaja hacia la otra dirección. Como es el caso de esta tercera parte, ¿verdad? Simplemente tendríamos una onda viajando a esta dirección porque no hay nada que la refleje, ¿verdad? El potencial sigue siendo cero ahí en todo el espacio. No se me va a regresar en infinito o algo por el estilo. ¿Verdad? Y si se me regresa en infinito, digamos que no me voy a interesar, porque nosotros, si se acuerdan, la parte de mecánica cuántica es el estudio de cosas pequeñas. Entonces, si me voy hasta infinito, deja de ser el estudio de cosas pequeñas, ¿verdad? Solo me interesa, por decirlo así, en la vecindad, así que vamos a decir que este no se regresa, por si el concepto no les había quedado claro en las clases pasadas. ¿Verdad? Si no, pues recuerden siempre, siempre me pueden preguntar, ahí estoy en Telegram, ahí estuvimos platicando un ratito en el grupo en general, a ver si quedaban claros los conceptos, me dijeron más o menos por ahí, yo espero que no, ¿verdad? Yo espero que sí esté quedando claro esto, porque es, digamos, esto es estadística aplicada, ¿sí? Entonces, quizá lo difícil es salirse un poco de los conceptos, por ejemplo, aquí de la reflexión de una partícula, pero es que si nos vamos a la estadística pura, no hay ninguna razón para que esta función de onda tenga coeficiente cero. Bueno, lo de siempre, ¿no? Dividimos esto en todas las regiones que sean necesarias. En este caso necesito tres, evidentemente, ¿no? Necesito esta y necesito esta que está aquí. ¿Sí? La misma función del potencial me dice en cuántas zonas lo tengo que dividir. Entonces no hay pérdida, ¿verdad? Empezamos por el principio. Si X es menor que cero, es esta que está aquí. Es un caso que ya hemos estudiado, entonces de repente me voy a saltar algunos pasos al resolver la ecuación diferencial. De nuevo, eso no significa que ustedes en examen se pueden saltar pasos, ¿verdad? Todo el examen tiene que estar bien justificado, lo mismo en las tareas. Y ustedes no se pueden saltar pasos todavía porque en teoría están aprendiendo esto, ¿verdad? Sí. Entonces, no, sin saltarse pasos. Empezamos planteando la ecuación de Schrödinger como una ecuación de autovalores, ¿verdad? Y hablábamos ayer que esto tiene diferentes notaciones. Voy a intentar pegarme a la misma notación a lo largo del curso para no confundirlo ustedes también, pero recuerden que la notación al final solo son etiquetas, ¿verdad? Sí, uno de profesor siempre dice que la notación no tiene por qué confundirlo, pero uno de estudiante también se ha confundido con notación. Entonces voy a intentar mantenerme en una sola notación, ¿verdad? Pues en esta parte no hay potencial, ¿verdad? Simplemente tenemos esto que está aquí, solo la energía cinética. Ya conocemos este operador, es menos h barra cuadrado, la segunda derivada parcial de psi con respecto a x dos veces. Este 2m se queda aquí. Esto es psi de x, ¿no? Entonces, lo pasamos a una derivada total bajo el argumento de que no depende de otras funciones. Ya vimos que de hecho con eso perdemos información en la mayoría de los casos, pero lo justificamos así y lo justificamos diciendo que nosotros después le vamos a dar sentido físico. Entonces no va a haber pérdida de información. A esto lo llamábamos K cuadrado, ¿no? K es una cantidad positiva definitiva, ¿no? Sí. Sí. Entonces, después de esto, ya saben, utilizamos técnica de Euler. Esta ecuación diferencial la hemos resuelto varias veces. Entonces, simplemente voy a poner la solución. Voy a llamar psi 1 porque está en la primera área que estamos considerando. Esto es a e a la i k x más b e a la menos i k x. Y esto representa la onda que viaja a la derecha, porque después lo voy a multiplicar por un menos omega t, ¿verdad? Por un e a la menos omega t, y esto representa una onda que viaja a la izquierda,
Por lo mismo, porque lo voy a multiplicar por un menos omega t y pues de ahí sale, ¿verdad? Y esta es la primera zona. Recuerden que después le vamos a dar el significado físico, pero podemos ir viendo desde el momento que no hay problema, ¿verdad? Esto al final son sumas de senos y cosenos. Sí, cuando lo elevamos al cuadrado siguen siendo sumas de senos y cosenos. Y digamos que ni en menos infinito ni en cero tienen problema esto. El coseno de menos infinito sigue siendo un número, el seno de menos infinito sigue siendo un número. Y no tiene los problemas que tenía la onda viajera porque esto, el problema que tenía cuando estábamos estudiando la partícula libre, porque esto sí es normalizable, ¿verdad? Esto no me va a quedar un a integrado desde menos infinito hasta más infinito, sino que me va a quedar unos senos y cosenos desde cero hasta más infinito en el integrando. Entonces, digamos que no hay problema. Bueno, decimos y aseguramos que en realidad no hay problema. Ustedes intenten convencerse de ellos, no se queden solo con lo que yo estoy diciendo. Bueno, vamos con la siguiente zona, que es si X está entre cero y A. Ok, entonces, pues esta es una ecuación diferencial que también ya resolvimos, la resolvimos ayer. Esta vez simplemente la voy a plantear, la ecuación diferencial. Recuerden que ustedes en examen, en tareas, tienen que partir desde cero, ¿verdad? Desde la ecuación de autovalores. Esto es E menos B cero por sí. Sí, esta la resolvimos ayer. Pueden volver a ver el video, pueden preguntarme de dónde sale esto, ¿verdad? Pero es simplemente, es simplemente el operador de energía total, ¿no? Entonces, como E es mayor que B cero, esta es una cantidad positiva. Esto pasa al otro lado multiplicando sobre h barra cuadrado, sí. Eso es una cantidad netamente positiva, así que yo puedo expresar esto como menos un k, lo puedo llamar k' cuadrado, ¿verdad? Y de nuevo ya conocemos la solución de esta ecuación diferencial. Esto me queda un C2, X igual a, ya no puedo usar A y B, voy a usar C y D, C e a la I k prima X más de e a la menos i k prima x. Y de nuevo, aquí no hay ningún problema, ¿sí? Porque el d no tiene por qué necesariamente ser cero. En ningún momento pues, no hay ningún problema con que la onda se refleje. Sí, el problema, digamos, que lo tendría físicamente, ¿cuál es el sentido de que eso se esté reflejando? Y al final se resuelve a que tiene una probabilidad no cero de reflejarse, ¿verdad? Y tenemos la onda que está viajando hacia esta dirección. El problema que teníamos ayer con el paso de, digamos, de potencial es que no había nada que me reflejara la onda, ¿sí? Sino que esto continuaba así, ¿sí? Y no había ningún cambio en el potencial. No haber ningún cambio en el potencial, pues en sí no hay ninguna razón física para que la onda vaya hacia el otro sentido. Mientras que aquí sí hay una caída de potencial que podría hacer increíblemente que la onda se refleje hacia el otro sentido. Es como decir que ustedes tienen una pelota, ¿verdad? Y que por el hecho de que tengan esta, que tiene una energía potencial aquí E y que aquí esto vale B cero y luego esto vuelve a caer. Sí, entonces sería como decir, la pelota ya llegó aquí y decir que se va a reflejar siendo que es mayor que B cero. Esto clásicamente no pasa, ¿verdad? Eso únicamente pasa en mecánica cuántica debido al cambio de la energía potencial y debido a que en realidad no existe ninguna razón para hacer que ese coeficiente se haga cero, ¿verdad? Hay un cambio de potencial ahí, la onda se puede reflejar sin ningún tipo de problema. Finalmente, pues eso es para la zona 2. Para la zona 3, que es cuando X es mayor que A, lo voy a dejar como mayor que A nada más. Al final, el mayor o igual realmente no importa en el sentido de que recuerden que todas las funciones de probabilidad son continuas. Ni su primera derivada, de hecho, hasta su segunda derivada tienen que ser continuas. Y entonces, pues no hay problema si lo dejo mayor o mayor o igual, pero para la coincidencia lo voy a dejar como mayor tal cual. Esta es la misma ecuación que ya resolvimos, la de la primera parte. Y por sí, pasamos a multiplicar eso al otro lado.
y es más, lo voy a dejar aquí. Ustedes hagan los pasos intermedios. Esto es si 3 de x igual a un e. Si se fijan, el k va a ser exactamente el mismo que en la primera zona, ¿verdad? Entonces lo voy a dejar como e a la i k x. Esa es la onda que viaja a la derecha. Debería agregarle un f e a la menos i k x, pero la verdad es que no hay nada que haga que el potencial que la función de onda, perdón, o la partícula en sí se refleje. Entonces lo voy a dejar así. Finalmente, mi función de onda, que lo represento por un sí mayúscula, es igual a un a e a la i k x más b a la menos i k x. Esto para cuando x es menor que cero. Esto es, en la segunda zona es un c e a la i k prima x, que son valores diferentes, ¿verdad? De e a la menos i k prima x, cuando cero es menor o igual que x, menor o igual que a. Y finalmente un e a la i k x, cuando x es mayor o igual que a. ¿Ok? Y eso es. Entonces, de nuevo, SA, SB, SC, SD, SE, todos se pueden determinar unequívocamente, ¿verdad? Mediante la normalización y mediante las condiciones de frontera. ¿Por qué no lo hacemos? La verdad es que el cálculo es bastante engorroso. A un estudiante de física sí se le pone a hacerlo al menos una vez en la vida. ¿Verdad? Se considera que es importante que ese cálculo se haga. La verdad, ahora con las herramientas computacionales y con los libros que hay, el acceso a la información, no es necesario que un estudiante de ingeniería haga este tipo de cálculos. Pero para ilustrarlo, ¿verdad? Nos vamos a ir únicamente a las condiciones de frontera, faltarían las condiciones de normalización, que ese está bien fácil de normalizar, ¿verdad? Condiciones de frontera. Entonces, como es el más fácil de normalizar, veamos qué es E. Entonces, de las condiciones de frontera, yo tengo que a la izquierda y a la derecha la función de onda tiene que ser lo mismo. Entonces, si uno de cero, esto lo llamamos si uno, ¿no? Tiene que ser exactamente igual a si 2 de cero. Y de aquí sale que A más B tiene que ser igual a C más B. Para la parte de otra frontera, que sería cuando X vale A, y 2 de A tiene que ser exactamente igual a si 3 de A. Entonces, tendríamos que C, E a la I, K prima, y miren, esto ya se puso feo, D, E a la I, K prima, este es negativo, ¿no? Tiene que ser exactamente igual a E a la I, K, A. Sí, y también puedo utilizar las condiciones de la derivada, o sea que la derivada de si uno con respecto a X, cuando X es igual a cero, tiene que ser igual a la derivada de si 2 con respecto a X cuando X es igual a cero. De aquí me sale, derivar esto, pues es lo mismo de siempre, ¿no? Es e a la algo, y no hay pérdida. Es e a la x, pónganle solo que ahora, pues tenemos por ahí un número complejo. De nuevo, eso no. Pues las derivadas en los complejos, esos son exactamente lo mismo que en los números reales, ¿verdad? Entonces sería simplemente bajar el IK, ¿sí? Entonces sería IK a. Este era E a la menos IK, ¿no? Pues, menos D. Y esto tiene que ser igual a IK prima de menos D. Ok, y para la parte de la otra frontera, que es cuando X vale A, pues tiene que cumplir lo mismo. Y pues sí, ya miran que esto queda un relajo, es bastante engorroso hacer el cálculo. Esto es C E a la IK prima de A, ¿no? Menos D E a la menos IK prima de A. Y eso tiene que ser exactamente igual a IK E a la IK multiplicado por A. Entonces, utilizando estas cuatro ecuaciones, tengo cuatro ecuaciones, cuatro incógnitas, ¿no? Si lo ven, a ver, una ecuación, dos ecuaciones, tres ecuaciones, cuatro ecuaciones. Tengo cuatro ecuaciones, cuatro incógnitas. Esto lo puedo resolver unequívocamente según el teorema del rango del álgebra lineal, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso de vectores y matrices? Sí, entonces eso se puede resolver unequívocamente. Por ejemplo, para el caso de
que es el que les dije que íbamos a ver, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer porque pues, este video quedaría más largo de lo que ya es, y en teoría solo estamos resolviendo un problema, en teoría solo estamos resolviendo un problema de mecánica cuántica. Pero el caso es que esto queda 4 K, K prima, A. Este es el A del otro, ¿verdad? El coeficiente de la primera ecuación diferencial que resolvimos a la menos I, K, A. Ustedes pueden intentar hacerlo. Ustedes pueden intentar hacerlo ahí cuando tengan tiempo libre. Coseno de K prima A más menos. Este más menos es porque me cambio de renglón, ¿verdad? 2i K cuadrado más K prima cuadrado. Seno de K prima a la inversa. Y eso, eso que está ahí es lo que queda. Para esto pueden usar el hecho de que a la I K A más a la menos I K A sobre 2 es exactamente igual al coseno de K A. Sí, pues por ahí se pueden ir. Pero, como les digo, inténtenlo, inténtenlo. No le voy a poner un cálculo de esos en el examen porque sería solo hacer ese cálculo. Es de alguna hora, es de alguna hora, ¿verdad? Eh, no, de repente quizá los estoy subestimando. Pónganle que es de 40 minutos. Entonces, no se les va a pedir algo parecido en examen. Esto de calcular los coeficientes puede llegar a ser bastante engorroso. Sí, y eso resuelve nuestro problema. Sí, la verdad es que la respuesta basta con llegarla hasta aquí, ¿no? Y esto ya es una respuesta válida, ya es un 25 de 25 en el examen. Sí, porque solo se les pide encontrar la función de onda en todo el espacio, no se les pide normalizarla, ni se les pide encontrar los coeficientes, ni se les pide calcular la probabilidad específica de que esté en alguna región, ¿verdad? Pero, pues hasta ahí llegaría. El otro caso que nos interesa El otro caso que nos interesa, porque ahorita solo hemos resuelto un caso, ¿verdad? Recuerden que se les pide resolverlos en todos los casos y para todo el espacio. Y entonces, en la parte B sería el caso en el que E es menor que B0. Si, de nuevo, mecánica clásica, esto significaría que nosotros tenemos por aquí una barrera, ¿verdad? Y que aquí tiene energía cinética menor a la energía potencial en este punto. Mecánica clásica, física clásica, esto llega hasta cierta altura y luego sin duda alguna se va a regresar. Es imposible que lo pase. Sí. Ayer ya vimos, ya adelantábamos que esto no es el caso siempre en mecánica cuántica. Entonces, hay dos partes que quedan exactamente iguales. Si se acuerdan de nuestro dibujito, que yo no dibujo muy bien, ¿verdad? Pero hay dos partes que quedan de X B sub cero. Hay dos partes que quedan exactamente iguales, ¿verdad? Esta no van a cambiar, las podría simplemente copiar. Y eso es lo que yo voy a hacer, lo que yo puedo hacer, porque yo soy el maestro de la clase. Pero ustedes, de nuevo, en examen, tienen que hacerlo paso a paso. Tienen que justificarlo todo. ¿Sí? Eso implica resolver dos veces el mismo problema, es cierto. Porque la única diferencia va a ser aquí. Pero yo sé que la única diferencia va a ser aquí porque yo ya he hecho este problema muchas veces. Y ustedes va a ser quizá en examen la tercera, cuarta vez que lo hagan, si es que se ponen a repetir estos ejercicios dos veces antes del examen, ¿verdad? Algunos inclusive va a ser la primera vez que lo hagan. Sí, entonces tienen que demostrarme que saben lo que están haciendo, ¿verdad? Porque yo por fe no les voy a creer nada, yo por fe solo le creo a Dios, ¿verdad? De ahí a nadie. Ok, nada de por el dibujo ni cosas por el estilo, aquí hay que justificar todo. Sí, entonces es muy similar, lo único que va a cambiar, y quiero que ustedes se convenzan, pero haciendo el problema, ¿verdad? Quiero que se convenzan haciendo el problema que lo único que va a cambiar es la parte de en medio, porque ahora el K' que teníamos va a ser un número positivo definitivo. ¿Sí? Ahora el K' que teníamos va a ser algo así. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esto lo hicimos ayer también. Esto es un número negativo multiplicado por un número negativo.
Entonces, en la ecuación diferencial, lo que me va a quedar a mí es una segunda derivada de psi con respecto a x dos veces igual a un número positivo al cuadrado por por la misma función de onda, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que va a quedar. Ya sabemos que esto pues es simplemente utilizando técnica de Euler más menos K'. Es de hecho el valor absoluto, ¿verdad? Y de ahí es donde sale el más menos. Entonces, Euler me dice que es en la segunda zona, ¿no? No lo iba a hacer, lo terminé haciendo. CE a la K' X más DE a la K' X. Sí, estas ya no representan ondas viejeras, ¿verdad? Hay que tener ese cuidado, sino que simplemente representan probabilidad, tal cual. En el problema de ayer nosotros eliminábamos este que estaba aquí, porque decíamos que a medida x tiende a infinito, pues esto se va a hacer infinito y la función ya no es normalizable, ya no lo puedo hacer igual a uno. Este ya no es el caso, ¿verdad? Porque ahora la integral para esta parte iría desde cero hasta a, y eso siempre es normalizable, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, tener ese cuidado. Entonces, ahora mi función de onda, como les dije, no cambia en nosotros, convénzanse de ello, háganlo por su parte, practíquenlo, pero en las otras dos zonas me queda exactamente igual. Y e a la i kx más b e a la menos i kx, esto es para x menor que cero. Si 2 de x es eso que tengo allá arriba, cero menor o igual que x menor que a, y por último un si 3 que queda exactamente igual, ¿no? El e a la i k x, x mayor que a. Entonces, esto que está aquí de nuevo, así como vimos ayer, así como se explicó ayer, esto que está aquí se conoce como fenómeno de tunelaje. Fenómeno de, fenómeno de tunelaje. Sí, la partícula no debería ser capaz de pasar por ahí, pero en realidad lo que pasa es que sí, tiene una probabilidad no nula de atravesar la barrera de potencial y de nuevo eso es algo que en física clásica carece completamente de sentido. Pero esto sale del hecho de que la mecánica cuántica ahora es simplemente probabilística y ya no es determinística. Y eso es de hecho lo que Einstein odiaba de la mecánica cuántica. Decía que era imposible de que fuera probabilística. Sí, que toda la física tenía que ser determinística. Y es que cuando uno se pone a estudiar, por ejemplo, mecánica estadística, que es simplemente un nombre muy engorroso, muy avanzado, muy bonito, muy rebuscado, digamos, para termodinámica, cuando uno se pone a estudiar mecánica estadística, se da cuenta de que estos procesos, al final, a pesar de ser estadísticos, siempre tienen cierto determinismo involucrado. Pero eso no pasa en mecánica cuántica. Siempre se queda como una probabilidad sin ninguna especie de determinismo. Bueno, entonces a la izquierda lo que tendríamos, y lo que voy a graficar aquí sería el psi cuadrado. Aquí son senos y cosenos, ¿verdad? Llega aquí, tiene probabilidad no nula de pasar, siempre va a ser decreciente, ¿verdad? Y luego por acá se queda más o menos constante. Ujú. Sí, porque aquí ya no hay nada que lo afecte. Ok, entonces, y solo tengo esto que está por aquí. Y ustedes se pueden convencer de eso calculando, esto, ¿verdad? Por ahí van a ver, bueno, es inmediato, ¿no? Eso queda e cuadrado, ¿no? Sí, 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 se fijan, que sería multiplicar e a la i kx por e asterisco e a la menos i kx. Y eso queda la norma de e al cuadrado, integrado desde a hasta más infinito de x. Que eso de hecho no es, pareciera hacerlo, ¿verdad? Pero no es infinito. Esto queda de cuadrado integrable. De hecho, vimos que por ahí quedan unos senos y cosenos raros. Al final es una constante de todos modos, pero sí, ahí no hay problema.
Eso sí es normalizable. ¿Ok? Sí, lo que les quería demostrar es que eso lo que queda es una cosa. Más o menos así se mira la probabilidad de que pase la partícula. Y eso, la diferencia principal aquí es que existe una probabilidad no nula de que la partícula pase a pesar de no tener la energía, al menos clásicamente no tiene la suficiente energía como para pasar esa barrera, ¿verdad? Y por eso es que se le conoce como barrera de potencial. Y eso es un resultado que se ha demostrado, ¿verdad? Experimentalmente se ha demostrado el fenómeno del tunelaje, experimentalmente se ha demostrado que existe una probabilidad no nula de encontrar la partícula por acá. Hay un problema muy similar que se conoce como el pozo de potencial, que si ya están haciendo la tarea ya lo tuvieron que haber encontrado. El pozo de potencial es exactamente lo mismo, solo que hago 0x menor que 0 menos B0, donde B0 es una cantidad positiva, y 0 cuando X es mayor que A. Entonces, yo los invito a que hagan este mismo problema, solo les va a cambiar este signo. Entonces, tiene que haber algo diferente por ahí, ¿verdad? Sobre todo a la hora de calcular las funciones de onda, ver si el número que queda ahí, por ahí queda positivo o negativo, porque las ecuaciones diferenciales van a ser muy, muy parecidas. Y recuerden que lo que cambia en estos problemas que hemos hecho es si el k cuadrado que queda por ahí es definido positivo o definido negativo. Entonces, yo los invito a hacerlo, háganlo, intenten encontrar la función de onda en todo el espacio, ¿verdad? Esta es tarea que no es para entregar. ¿Ok? Intenten hacerlo ahí cuando tengan un chancecito. Y pues nada, eso sería todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado la clase, espero que estén bien y espero que estén estudiando bastante para el examen, ¿verdad? Nos estaremos viendo.